El Señor, con su ejemplo y el de sus santos, hoy San Lorenzo, nos enseña el ejercicio de la humildad. Hay que llegar a ser ese grano de trigo que se reconoce en sus frutos, no en sí mismo, sino en el amor sacrificado que acaba en resurrección. Escuchemos en esta fiesta de hoy de San Lorenzo, diácono y mártir, el texto del Evangelio propuesto de Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Dios nuestro, que hiciste resplandecer al diácono San Lorenzo por su fidelidad al servicio de los demás y su glorioso martirio, concédenos, por su intercesión, amar a Cristo como Él lo amó y servirlo en los hermanos. Celebremos, pues, el martirio de San Lorenzo, diácono. ¿Por qué celebramos el martirio? Porque Jesús lo ha convertido en el sacrificio supremo de amor. Lo que para el mundo es dar muerte, para nosotros es dar vida. Como diría Maximiliano Kolbe, que celebrábamos el otro día, ¿no? El odio no genera ni crea nada. En cambio, el amor crea. En cada martirio de los santos celebramos el mismo martirio de Jesús, que crea vida. Él, Jesús, es el siervo que sufre, quien se entregó a sí mismo como rescate por muchos. Esta nueva alianza se realiza con el Mesías sufriente. Difícil de entender para quienes reducimos la salvación a este reino terreno, en plan salud, cuestión social, política. Es Jesús mismo quien nos hace comprender el significado de su muerte y su resurrección. La muerte de Jesús fue una destrucción del antiguo templo y culto y su sustitución por el nuevo templo y nuevo culto en el cuerpo de Cristo, como amor gratuito y sacrificado. Esto es la fuente de la salvación, como grano de trigo que se entierra y muere para dar fruto. La vida de San Lorenzo es modelo y ejemplo de quien se decide servir al Señor. La iglesia en el tiempo de Lorenzo, vaya por el siglo III, era una iglesia perseguida y calumniada. Lorenzo, como buen diácono, tenía la labor de atender a las necesidades de los cristianos más menesterosos y también a la predicación del Evangelio. Además, tenía por oficio la custodia y administración de los bienes eclesiásticos, que ciertamente no eran nada cuantiosos en aquel tiempo. Por las calumnias, pues pensaban los poderosos y los jueces y tribunales que eran ricos, ¿no? Pero no era así. Los cristianos de aquel tiempo eran frecuentemente calumniados en este sentido. Después del martirio del Papa Sixto II, tomaron preso a su diácono Lorenzo. Pensando el tribunal que le juzgó que la iglesia tenía muchos bienes y sabiendo que era el administrador, le obligó a reunirlos para entregárselos. Y entonces Lorenzo, no por malicia, sino en la verdad, le presentó al juez las riquezas de su iglesia. Le llevó la muchedumbre de pobres, lisiados, enfermos, viudas y huérfanos
que pudo reunir en Roma y que él solía asistir con limosnas. El juez, considerándose burlado, le martirizó sobre un lecho de carbones incandescentes. También hoy somos llamados a considerar nuestro único poder y riqueza, el ejercicio de la caridad y la predicación del Evangelio. Y es que solo contemplando la cruz comprendemos el significado radical de perder la vida para ganarla, de ser grano de trigo que se entierra y muere. Pues la vida del cristiano consiste en su gratuidad y en su sacrificio por amor a la verdad. Solo así se obtiene vida abundante. Podemos meditar las palabras de San Juan Pablo II en su encíclica Evangelio de la Vida, donde nos recordaba en el número 51. La contemplación de la cruz nos lleva a las raíces más profundas. Jesús, entrando en el mundo, había dicho: «He aquí que vengo, Señor, a hacer tu voluntad». Se hizo en todo obediente al Padre, y habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Se entregó a sí mismo por ellos. Él, que no había venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos, alcanza en la cruz la plenitud del amor. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Y Él murió por nosotros, siendo todavía nosotros pecadores, enemigos de Dios. De este modo proclama que la vida encuentra su centro, su sentido y su plenitud cuando se entrega. Sigue diciendo San Juan Pablo II: en este punto la meditación se hace alabanza y agradecimiento, y al mismo tiempo nos invita a imitar a Jesús y seguir sus huellas. También nosotros estamos llamados a dar nuestra vida por los hermanos, realizando de ese modo en plenitud, de verdad, el sentido y el destino de nuestra existencia. Y ahora, en forma de oración, dice: lo podremos hacer porque tú, Señor, nos has dado ejemplo y nos has comunicado la fuerza de tu Espíritu. Lo podremos hacer si cada día, contigo y como tú, somos obedientes al Padre y cumplimos su voluntad. En el texto, Jesús no está hablando solo de sí mismo, sino que cita a sus servidores en su deber de seguirle, de ser sus discípulos. Todos somos llamados a dar culto de adoración a Dios, entregando nuestra vida al amor, de servicio hasta el sacrificio. San Juan identifica la cruz con la gloria, ya que Dios es amor, y en la cruz vemos el amor más grande. El sufrimiento y la muerte quedan vencidas, no con su supresión desde un poder soberbio, sino con el amor. Si queremos vencer el sufrimiento y la muerte, no hay otro camino: asumirlos por amor a Dios y al prójimo. Por eso entendemos que solo el que desprecia su vida la asegura para la vida eterna. Contemplemos este jueves a Jesús en la Eucaristía. Él es ese grano de trigo que se convierte en cuerpo entregado por todos y por cada uno.